Nos suele ocurrir cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros personalmente abrimos las Escrituras, leemos la Biblia, cuando escuchamos algún comentario sobre la palabra, que en general, si estamos leyendo o escuchando la palabra en un idioma que es nuestro, lo entendemos perfectamente. No sé qué pasa cuando la palabra de Dios habla de las riquezas, que automáticamente parece que ya se nos ha olvidado el español y que empezamos a hacer unos análisis lingüísticos de lo que quieren decir las palabras, que uno tendría que recurrir casi al espasacalpe o al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque empiezan unas distinciones. Bueno, todo depende de lo que quiera decir pobre, porque se puede ser pobre de no sé qué, pero no pobre de no sé cuántos, cosa que no hacemos con ninguna otra realidad de la palabra de Dios. Es como si empezara una especie de debate o de defensa lingüística para que a mí no me toque en la vida. Sin embargo, la palabra de Dios que se nos proclama hay que recibirla como evangelio, y evangelio quiere decir sencillamente buena noticia. A mí me están diciendo una buena noticia. El Señor me está preguntando: ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ven y sígueme? ¿Quieres heredar la vida eterna? Me están haciendo una propuesta que no puede ser más maravillosa. Es el destino para el que yo he sido creado. Y Jesús me avisa de los peligros. Le pregunta este joven, que era rico, y rico no de otra cosa, era rico de dinero, así, de billetitos, o lo que hubiera en ese tiempo. Eso quiere decir un rico, porque un rico es un rico y un pobre es un pobre. Y las palabras, a ver si las usamos en castellano como para que nos entendamos. Entonces le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fijaros que no le pregunta: ¿qué tengo que hacer para seguirte? Le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quieres ir al cielo? Cumple los mandamientos. Dice: los mandamientos los he cumplido yo desde niño. Era una persona rica y religiosa. No sé si os suena. Rica y religiosa, de esos hay un montón, ricos y religiosos, que cumplen los mandamientos, que no son adúlteros, no roban, no dan falso testimonio, no estafan y honran a su padre y a su madre. Él le replicó: maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo y lo amó. Es decir, no digo: pues te voy a chinchar, a ver cómo te pillo, a ver dónde, espérate, que seguro que encuentro yo algo donde, No, le amó. Es porque te amo, te voy a decir lo que te voy a decir. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Yo creo que en parte el gran problema de aquí es que el que tiene riquezas, el que acumula riquezas, el que confía en sus riquezas, el que quiere tener cada vez más riquezas, el que se apoya en sus riquezas, en el fondo no se cree mucho lo del cielo, no se cree mucho lo de la vida eterna, no le da gran esperanza, está encantado con la vida que tiene. Por más que problemas que puedan tener, ya quisieran los pobres tener los problemas de los ricos, que ni siquiera ese lujo se pueden permitir. Y en cambio, la palabra de Dios nos ayuda a descubrir algo importantísimo, porque parece que el problema está en la riqueza. El problema no está en la riqueza. Dios lo ha creado todo bueno, vio que era bueno en el libro del Génesis. Las cosas no son malas. El mal no está en el objeto. El mal está en el corazón del hombre, que está profundamente herido. Estamos profundamente heridos por las consecuencias del pecado original, que ya se nos ha perdonado por el bautismo, pero ha dejado en nosotros esa herida que llamamos de la concupiscencia, esa inclinación al mal, esa herida, esa infección que nos ha quedado siempre ahí latente y que nos inclina a nuestros pecados personales. Y por eso somos pecadores. El mal no está en el objeto. Los objetos no son sujetos de moral. Solo son sujetos de moral las personas, porque somos libres. Entonces, la cuestión no es si esa cosa es mala, si el mal no está en el objeto, el mal está dentro de mi corazón. ¿Por qué es tan importante la pobreza en el Evangelio? En primer lugar, porque la pobreza
es lo que le hace a una persona descubrir que es hijo de Dios. Es muy difícil o es imposible que una persona se reconozca como hijo de Dios cuando no necesita a Dios como padre. El hijo es el que depende radicalmente de un padre. Un niño depende radicalmente de sus padres. No tiene nada, es pobre, ha venido desnudo al mundo. No tiene nada más que sus padres. Es radical dependencia, cosa que aborrecemos con toda nuestra alma. Es que yo no quiero depender de nadie. Pero si ser cristiano es precisamente eso, es dependencia. La palabra dependencia viene del latín pendere. Es como la bombilla que está ahí colgada del techo. Pende del techo. ¿De dónde está sujeta esa bombilla? Del techo. Depender es de dónde estoy yo sujeto, de dónde yo cuelgo. ¿Qué es lo que a mí me sostiene? El pendere. Yo dependo de Dios, que es mi Padre, o dependo de mis dos pies porque yo estoy bien firme en mis propias posesiones y yo resuelvo mis problemas por mí mismo. Entonces, el primer motivo por el cual es tan importante la pobreza como valor evangélico es que nunca descubriremos que Dios es mi Padre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que hemos leído en la antífona de esta mañana. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es decir, la pobreza en la que Él nace, la pobreza en la que Él vive, la pobreza que Él escoge desde el momento de la encarnación. O sea, las cosas no pasan en la historia de la salvación solo por casualidad. ¿Por qué Jesucristo elige nacer pobre? ¿Por qué nace en un pesebre de animales, en una cueva? ¿Por qué Él nace en un lugar completamente desconocido? ¿Por qué tiene que salir huyendo de Nazaret a Belén para empadronarse justo cuando va a dar a luz la madre, cuando va a dar a luz la Virgen? ¿Por qué cuando le presentan en el templo tienen que ofrecer la ofrenda de los pobres? ¿Por qué tienen que salir huyendo como emigrantes? ¿Por qué la pobreza en el momento de la encarnación y en el nacimiento del Hijo de Dios? Tendrá algún valor salvífico. Y así continúa toda su vida. Esto es una homilía y no es un tratado sobre cristología ni sobre la pobreza. La segunda razón es, para ser discípulo de Jesús, ser como Él. Si Él ha escogido la pobreza como valor evangélico y yo quiero, ¿qué le dice? Y luego ven y sígueme como soy yo. Y siempre a los apóstoles, a los discípulos que le van a seguir estrechamente, les pide lo mismo, dejando la barca y las redes. El que no deje a su padre y a su madre, y a su buey, y a sus tierras y no sé qué, por mí no es digno de mí. Bueno, eso está en el Evangelio. ¿Eso para mí es buena noticia o es, qué difícil esto es, qué pesado? No. Lo recibo como buena noticia. Es un combate interior que hay dentro de mí que continuamente tengo que tratar de justificar. Y esto nos pasa a todos. Esa lucha interior la llevamos todos. Y después descubrimos el valor de la riqueza por el amor de Jesús a los pobres. Que Jesucristo tiene una predilección en el Evangelio. Si hay unos predilectos de Jesús. Esto que ahora se llama técnicamente la opción preferencial por los pobres. El amor preferencial de Jesús por los pobres. Y está muy bien dicho, aparte de que está recogido ya en numerosos documentos del magisterio de la Iglesia. Entonces, si la palabra de Dios nos presenta a Jesús que muestra esta predilección por los pobres, si quiere de una manera particular a estas personas, ¿cómo no me va a ser atractivo si yo quiero ser objeto de su amor? Y no solo eso, sino solamente por amor a Jesús pobre y por amor a los pobres que ama Jesús. Mirad, si a nosotros se nos apareciera el demonio y se nos apareciera con cachos es dominicano, ¿no? Es con cuernos y con tenedor, desde luego no nos daría muchas ganas de hacernos seguidores del bendito demonio. Es como para salir corriendo del susto que nos pegamos. El demonio sabe que no es atractivo por sí mismo. El demonio lo que sí sabe es dónde está nuestra fragilidad, dónde está nuestra debilidad. Y él seduce el corazón del hombre. Satanás lo que hace es apartar su único objetivo. Este es el aire que él respira, es separar al hombre de Dios. Y no lo va a separar asustándolo con cuernos y tenedor. Lo va a separar seduciendo su corazón.
Y nada seduce más fácilmente el corazón del hombre que las posesiones, que los bienes materiales. Esto es precisamente lo que logra la riqueza en el corazón del hijo pródigo. Él no se dedica a ser un crápula, un perdido, se dedica a mayores atrocidades. No, lo único que le dice al padre es: dame mi parte de mi herencia. Quiero tus bienes, los bienes, la creación es de Dios, quiero tus bienes sin ti. Quiero ser autónomo, quiero ser independiente. Estos grandes valores que exaltamos tanto, la independencia, la autonomía, bueno, pues eso es lo más antievangélico que hay. Quiero ser independiente de ti, quiero tus bienes sin ti. Y cuando él vuelve, lo recobra todo, pero recibido del Padre. Hijo, si todo lo mío es tuyo, todo lo que es de Dios me pertenece. No, pero lo quiero sin ti, quiero que tenga mi nombre. Me lo pones a mi nombre, cambia el título de propiedad. ¿Hasta qué punto estoy convencido de esto? ¿Hasta qué punto le doy valor a esto? ¿Hasta qué punto me asusta que algo me pueda separar de aquel a quien yo tanto amo? Por eso, cuando veis la conversión de tantas personas en los evangelios, os daréis cuenta que siempre tienen que ver con una cuestión económica. Aquellos que se encuentran con Cristo, ¿cuál es la señal más clara de que han tenido un encuentro con Cristo? Que han dejado sus bienes. Fijaros qué curioso. Nosotros conocemos a mucha gente que se ha encontrado con Jesucristo y decimos que se ha encontrado con Jesucristo. Fulano fue a un retiro, el otro fue a no sé dónde, el otro fue a una peregrinación, el otro fue a unas charlas, en fin, como cada uno se haya encontrado o diga que se ha encontrado con Cristo. ¿Vosotros habéis visto? Esas personas han dado un claro signo del encuentro con Cristo porque han dejado sus riquezas. Porque esto es lo que aparece, por ejemplo, en la conversión de Zaqueo. Quería ver a Jesús, se le queda mirando debajo del árbol. Zaqueo, baja, que hoy tengo que entrar en tu casa. Tengo que entrar en tu casa, quiere decir tengo que entrar en tu vida. Y no le dice: Señor, ya no vuelvo a cometer adulterio. Señor, voy a ir a misa todos los domingos. No. Señor, a quien yo haya defraudado le devuelvo la mitad, le doy la mitad. No, dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, así por las buenas. Y si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces más. Dice Jesús: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Los apóstoles, ¿cuál es la señal de que se han encontrado con Cristo? La barca, las redes, su Padre. Mateo, ¿cómo se sabe que se ha encontrado con Cristo? Dejó la mesa de las monedas y se fue con Jesús. Nosotros tenemos una comprensión mucho más moralista del encuentro con Cristo. El Evangelio es mucho más materialista, mucho más concreto, mucho más tangible. Y esto es una llamada al corazón de cada uno de nosotros. Por eso, para todos los que estamos aquí, que ninguno hemos nacido en Gode, el estar con estas personas tan pobres, por eso son un reflejo tan maravilloso del amor de Dios. Y los que hemos tenido, seguro que Sergio lo ha visto también muchas veces en su tiempo en Filipinas, serán lo que sean, muchas veces su vida moral no es particularmente ejemplar. Nosotros no les estamos canonizando por ser pobres, pero en ellos, en su pobreza, ellos son un lugar teológico para el encuentro con Cristo. Estas personas, porque son pobres, porque no tienen nada, por eso son rostro de Jesucristo, por eso son presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Por eso ellos nos recuerdan que es ser cristiano. ¿En qué os parece que se parece o se diferencia la oración de Marta o de Roman o de Lemlem cuando entran aquí en la capilla y la nuestra? ¿En qué se diferencia esa oración? Porque yo creo que es una oración muy diferente, muy, muy diferente. Como reza un pobre y como rezamos los ricos, es muy diferente. Es muy fácil rezar cuando no te hace falta de casi de nada, material. Y cuando no sabes qué va a comer tu hijo esta noche, es una oración muy diferente. Cuando pides el pan de cada día, pero sabes que lo puedes conseguir por tus propios medios, y cuando no hay pan de cada día y sigues rezando el Padre Nuestro, madre mía, si es diferente. Claro que hay una riqueza interior que es la que más nos cuesta, a la que más nos cuesta renunciar. Es de la que habla San Juan de la Cruz.
Y él, parafraseando, creo que alguna vez he usado este ejemplo, el ejemplo, la escena esta que hemos proclamado el Evangelio del joven rico, dice: si quieres ser perfecto, vende tu voluntad, da tu voluntad a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Qué es la riqueza, el tesoro más grande que tenemos en nuestro interior? Mi propio yo, mi propia voluntad. ¿Qué hemos hecho con esa riqueza? ¿Qué hemos hecho con nuestra voluntad? ¿Ha estado siempre al servicio del reino? Claro que todos nos sentimos en falta, pero qué maravilla es la oportunidad de que hoy esta palabra viene a mí como una buena noticia. Qué maravilla sería si la oración de esta mañana fuese: Señor, mira, quítame lo que quieras, quítamelo todo. Yo lo único que quiero es tener ese tesoro en el cielo que tú prometes, porque quiero ser perfecto, porque quiero ganar el reino de los cielos, porque quiero que tú me digas: ven y sígueme. Y sé que no te puedo seguir mientras esté aferrado con tanta firmeza a las riquezas de la tierra, a las riquezas de este mundo. Si no soy capaz de renunciar a ello, quítame lo que quieras. Vamos a pedirle al Señor esta mañana, en la escucha de esta palabra, primero que la recibamos como una buena noticia. El Señor quiere que le sigamos. El Señor nos quiere regalar la vida eterna. Quiere que seamos perfectos. Quiere decirnos a cada uno de nosotros: ven y sígueme. ¿Qué es aquello a lo que yo, y cada uno somos diferentes, a lo que yo estoy aferrado esta mañana, que no me deja seguirle? Qué triste es que tantos de nosotros nos vayamos tristes como este hombre. ¿De qué le sirvió cumplir todos sus mandamientos? ¿De qué le sirvió ser tan religioso? ¿De qué le sirvió estar tantas horas en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, donde estuviera? Un hombre tan religioso y tan amargado, tan triste, porque no fue capaz de renunciar a lo único que le impedía ser amigo de Jesús, ser amigo de Cristo. Que el Señor nos conceda la gracia de descubrir hoy, y cada uno tiene un descubrimiento único, personal e irrepetible que hacer esta mañana, vosotros y yo. ¿Qué es aquello que no me deja seguir a Jesús, tener un tesoro en el cielo, ser perfecto y, sobre todo, sabiendo que Él me mira con amor, que Él me ama en su mirada, tener la gracia y la fuerza para renunciar a lo que sea con tal de tenerle a Él?